Bienvenidos al canal Para Brahma. En esta oportunidad vamos a ver, visualizar y comprender la rueda del samsara, la rueda eterna del mundo material, de los 5 elementos, de la fenomenología que es la estructura en la que se mueve el mundo. Esta fenomenología tiene la particularidad como función de la conciencia de poder darnos conocimientos y experiencia para trascender la misma inercia o la misma dinámica del samsara, o también puede atraparnos en su misma mecánica si es que no llegué a comprender el proceso. Dicho esto, el samsara está basado en la expresión de los 5 elementos del mundo material y los 3 gunas, que son 3 niveles de vibración en el que se articula la fenomenología: mundo físico, energía y ser. Y estas 3 energías van girando en una mecánica inercial y automática, y en su expresión o en su fuente, el Om origina la vibración del pensamiento. Las estructuras conceptuales del pensamiento crean las estructuras energéticas de lo que llamamos el mundo astral. Y a su vez, la energía condensada del mundo astral manifiesta el mundo material. Y cuando hablamos de samsara, vamos a hablar del mundo material, la última capa de la realidad, la tercera dimensión. Esta rueda del samsara gira eternamente y es automática. No hay nadie girando la rueda del samsara. No hay ni voluntad ni intenciones dentro de la rueda del mundo. Lo que hay es una revolución de elementos que van revolucionando por sus mismas características, como si fueran engranajes en una maquinaria. Y esta maquinaria va proyectando los mundos, los campos de conocimiento. Todo este samsara va sembrando la propia semilla de su continuidad. Y el quedar atrapado en el samsara es quedar atrapado en esta semilla, que es el karma. Por lo tanto, la acción en el samsara, que es la problematización de la conciencia, genera a nivel de maya, a nivel de la ilusión, el problema permanente en la mente. Es como si fuéramos arrojados, ¿no?, a la rueda de samsara y empezáramos a girar. Ese girar implica nacimiento y muerte, sueño y vigilia, felicidad y sufrimiento,
miedo y valentía, hambre y estar saciado, luz y oscuridad. Esos ciclos, ¿no?, que van fluyendo en la conciencia son los que nos van atrapando en esa misma dinámica. ¿Y por qué no puedo salir del samsara simplemente actuando en el mundo? O sea, la rueda del mundo implica que cuanto más quiero escapar del mundo, cuanto más sufro, cuanto más lucho, cuanto más acciono en el conocimiento, en la búsqueda, en el devenir, en la búsqueda de experiencias mundanas o místicas, en la búsqueda de fortunas económicas, todo eso que busque en el samsara me va a ir atrapando cada vez más, porque esa rueda no frena nunca. Y además, cuanto más insisto en querer buscar el deseo, la ambición, o escapar del miedo, la rueda pareciera girar más rápido, pareciera que su inercia termina aprisionándonos cada vez más. Por lo tanto, la salida del samsara no puede ser posible en la acción en el samsara mismo. O sea, no importa qué tan bueno o perfecta sea mi acción en el mundo, o qué tan buenas sean mis experiencias o mi éxito, eso jamás va a posibilitar salir del samsara. Lo único que puede hacerme salir de esta prisión material es comprender realmente qué es el samsara, qué significa para la conciencia y para mi conciencia. Entonces, este individuo, este jiva, frustrado en buscar en el mundo, día tras día, año tras año, vida tras vida, sin poder salirse jamás de los niveles de sufrimiento, problema, dolor, angustia, perdición. No importa cuánto se esfuerce, el samsara siempre me va a aprisionar cada vez más. Y si ya realicé todos los esfuerzos mentales, psicológicos, corporales, para salir del samsara y no lo logré. Cuando hablamos de salir del samsara significa salir de la inercia, ¿no?, de las angustias, de las prisiones emocionales, de los apegos, del miedo a la muerte, del miedo a la vida. Eso es no salir del samsara. La incertidumbre, la duda, la melancolía, todas las emociones, sentimientos o problemas que pueda tener el ser humano son por estar atrapado en la inercia del samsara. Cuando un ser humano llega a una estancia definitiva de inflexión, se da cuenta que ha intentado vez tras vez trascender su
límites y no lo ha logrado, empieza la búsqueda de la salida del samsara, de trascender el mundo material, de trascender el devenir. Y empieza la búsqueda espiritual, religiosa, mística, esotérica, psicológica, no importa, pero intenta hacer un plan de acción como buscador para encontrar esa salida. Y esta persona puede intentar técnicas de yoga, meditaciones, viajar por el mundo, introspecciones profundas, religiones, pero se da cuenta rápidamente que todo eso que emprende termina nuevamente atrapándolo o atrapándola en un ciclo de conocimiento. Entonces, la liberación del samsara o la liberación de mis miedos o mis dudas o mis inseguridades o de mi ignorancia de qué es la vida realmente no acaba nunca, porque siempre falta un libro más, siempre falta una meditación más, un viaje más. Y cae nuevamente en una segunda depresión. La primera depresión es la del mundo material, la de que nací, viví y no sé por qué. La segunda angustia, la segunda depresión del ser humano es cuando emprende un camino espiritual, pero no logra resolver su problemática profunda, su conciencia. Sigue atrapado en el samsara, en su mente. Y en esta segunda, recordemos, la primera frustración es material, la segunda es espiritual. Como dice el dicho, la tercera es la vencida. Y se da cuenta entonces que haga lo que haga a nivel del cuerpo, de las emociones o de la mente, sigue atrapado en esta rueda de conocimiento y de acción que es el samsara. Entonces, gira el vector con una comprensión profunda que puede venir por un libro, por un maestro, por una experiencia trascendental que le marca el rumbo. No importa la señal, simplemente una señal. No importa por dónde venga. Pero cuando llega esa señal, cambia el vector. El vector que continuaba, el samsara, el vector hacia afuera, en el que tengo que buscar un objeto externo afuera mío, un objeto o una experiencia o una percepción o una cognición, una meditación, lo que sea, pero fuera de mí. Y siempre estaba el espacio-tiempo. ¿Entre qué? Entre el yo egocéntrico y la liberación, el logro, el salir del samsara. Y ese tiempo nunca se acortaba, porque siempre había que buscar algo en el campo de conocimiento, en la relación sujeto-objeto, campo de conocimiento. Entonces, al cambiar el vector y dejar de mirar hacia afuera, empieza una introspección, autoobservación, autoconocimiento. Y empieza un proceso, en vez de conocimiento y acción, de comprensión, entendimiento y autoconocimiento. Ese proceso implica que empiezo a observar al observador.
en vez de observar desde el observador al mundo y entrar en la inercia del samsara, empiezo a observar el mismo buscador. Y al dar vuelta al vector y observarme a mí mismo en vez de al mundo, empiezo a darme cuenta que ese observador que yo creía ser un empaquetado ya resuelto, un yo fenomenológico, que era una personalidad con cuerpo, mente, edad, sexo, país, religión, etcétera, etcétera, cuando lo empiezo a observar, empiezo a avanzar en capas profundas de esas identidades y se empiezan a disolver. Me doy cuenta que el nombre son no solo unas letras con las cuales me identificaba, que el cuerpo es solo un objeto que estaba dentro de mi conciencia, que no era yo. Lo mismo con la mente, con las emociones, y así, capa a capa, voy avanzando internamente sobre los 5 joyas y voy observando y el buscador empieza a acecharse a sí mismo, a buscarse a sí mismo. Cuando logra penetrar profundamente en las capas personales y se da cuenta que uno no es la mente, no es el cuerpo, no es las emociones, no es la energía vital, sigue perforando y perforando hacia el observador, a ese que está buscando, que está mirando, que está observando, ese testigo. Y a medida que avanzo, voy capa a capa, yendo más profundo en la abstracción. Cada cosa que observo es como si se disolviera o se transparentara. Después sigo profundizando, ingreso en una capa múltiple donde me doy cuenta que tampoco soy ni la multiplicidad del pensamiento, ni la humanidad, ni las experiencias de vida en vida. Y empiezo a atravesar ya, una vez que ya pasé el cuerpo físico, cuerpo astral, mente, emociones, empiezo a ingresar en el cuerpo causal, o sea, el alma, que es la conciencia en su estado múltiple y simultáneo, donde ya no hay una individualidad, sino que hay una conciencia multidimensional. Pero me doy cuenta que tampoco soy eso y sigo profundizando más en el testigo. Me doy cuenta que hay más, siempre hay más. Y a medida que logro avanzar, accedo ya a un plano impersonal, donde ni siquiera hay multiplicidad, hay ser unificado. Y llego al plano del Atman. Me doy cuenta que ese Atman es ser puro y que no hay nadie detrás. Es la unicidad de la conciencia, la no dualidad. El ser está detrás de toda manifestación a cualquier nivel. Pero aún hay más. Sigo profundizando y me doy cuenta que hay capas más profundas. Brahman, que ni siquiera es ser. Brahman es la conciencia total, no dual y eterna, que incluye el ser e incluye la manifestación de toda la realidad, de Maya. Y me doy cuenta que Maya tiene proyecciones a través de los 5 elementos donde crea realidades. Esas proyecciones giran. Y esa mecánica que gira me doy cuenta que es el samsara. El samsara a nivel personal, el samsara a nivel múltiple o alma, el samsara a nivel impersonal. Son todas ruedas que van girando, ruedas materiales del samsara. Y me doy cuenta que todas esas ruedas, las cuales yo estaba simplemente en una de ellas, girando y girando y girando, me doy cuenta que yo no soy un ser que habita una rueda del samsara en un giro eterno. Me doy cuenta que todas esas ruedas son objetos dentro de mi conciencia, de mi
conciencia es mucho más amplia. Yo estoy más allá de las ruedas del samsara, estoy más allá de los 5 elementos que la conforman, de los 3 gunas que le dan la energía para girar. Estoy más allá todavía. Por lo tanto, casi sin darme cuenta, he salido del samsara. El samsara está dentro mío. Gira eternamente, pero no soy yo. Ni soy ninguno de los minúsculos sujetos que están en la narrativa, en la historia eterna del samsara. El samsara supremo, el Maha Samsara, que es el que crea toda la realidad, tiene múltiples réplicas fractales de sí mismo que van creando subrealidades. Todas ellas están dentro de mi propia conciencia, de Brahman, que es lo que soy yo. Es como si Brahman proyectara esas ruedas que giran y van creando campos fenomenológicos y luego las recoge en la experiencia de autoconocimiento total conocida como Atman. Y yo me doy cuenta que soy el mismo proceso de Brahman, del samsara mayávico y del Atman, del autoconocimiento y realización del sí mismo. Y en ese mismo proceso de toda esa maquinaria me doy cuenta que aún estoy más allá, porque sigo profundizando en el testigo. El testigo sigue ahí infinito. Y cuanto más avanzo en esa infinitud, eternidad, me doy cuenta que inclusive todo este mecanismo lo estoy observando como un objeto, por más que sea eterno e infinito. Y eso que observa aún la mecánica de Brahman es mi misma naturaleza. Y esa misma naturaleza que es infinita y absoluta. Y ya llego al absoluto, al Parabrahman, que ni siquiera puede clasificarse con palabras. Se lo llama Parabrahman porque aún está más allá de Brahman, pero realmente no puede tener nombre, porque no tiene ninguna cualidad, ni siquiera la cualidad suprema de Brahman, de creación y destrucción, por absorción. Y el samsara era una rueda abismal en la cual yo estaba perdido como una hormiga, termina siendo un pequeño brillo en la eternidad de mi conciencia. Entonces me doy cuenta que el samsara está en mí. Y pase lo que pase en la narrativa interna del samsara, en la historia, en el drama, en el juego universal, no puede afectarme. No puede afectarme en absoluto porque realmente yo no tengo cualidades que me limiten. Simplemente las observo como el testigo infinito, el Parabrahma, el presenciador que no es tocado por nada. Ahora, esta autorrealización de quién soy realmente está compuesto de el autoconocimiento, la capacidad de darme cuenta de mi propia naturaleza. Este autoconocimiento se vuelve una experiencia natural. No es una experiencia que se puede buscar de las experiencias del tiempo y espacio en la etapa del buscador. No. Es una experiencia natural cuando caen las capas ilusorias a través del autoconocimiento. Que en realidad no es una experiencia porque es una experiencia sin experimentador, es una A-experiencia. Esta A-experiencia
lo que logra es transferir la identidad del cuerpo-mente a la identidad con la naturaleza infinita del testigo. La autorrealización del sí mismo es entonces un autoconocimiento que despierta la experiencia final, que es el fin de toda experiencia, o la experiencia sin experiencia, que no tiene nada que ver con lo que pase con el cuerpo-mente, y la identidad con el absoluto para Brahma, con eso que no tiene límites, ni fin ni principio, y que todo lo contiene, que en realidad es una no identidad, para ser más exacto, una no identidad eterna. Y eso explica la naturaleza de la conciencia, que al ser no dual lo comprende todo. Y todo lo que existe es una expresión de mi propia naturaleza. Pero el testigo final, eso que soy yo, y cuando digo yo incluye a toda la conciencia, ese testigo final, ese presenciador, es completamente infinito e imposible de limitar. Y esa es la mecánica del samsara dentro de la conciencia, al interior de la conciencia. Bien. Siempre que uno se ve atrapado en la inercia del samsara, en la revolución de los 5 elementos, en el devenir de la historia personal mía y de mi mundo, siempre recordar: yo soy. Yo soy es la llave maestra que penetra todas las capas del samsara, penetra los 5 kollas, porque recuerda a este testigo infinito. A lo primero, o en primera instancia, puede parecer simplemente una cuestión mental o ridícula, pero persistiendo en esta presencia yo soy, no importa qué pase en el samsara, no importa qué tan mal o bien nos vaya, siempre recordar yo soy, para ir aperturando esas capas, ir abriendo las ventanas de los niveles de conciencia, y cuando logramos ir perforando todas las ventanas, el testigo final aparece con todo su poder e inunda el campo fenomenológico, todo el campo, como una luz que lo cubre todo. Y ese campo que antes estaba completamente visto como una perspectiva donde estoy atrapado en un mundo infinito siendo minúsculo, ese campo se ilumina y toda la luz que ilumina todo el campo del conocimiento es la misma conciencia, es mi misma conciencia. Y eso se va dando a través de la proyección de los rayos de conciencia del yo soy. Es como si llamaran al Atman, como si llamaran al Atman que está en mí, pero que puede estar dormido, desenfocado por los procesos de la mente, del intelecto, de las emociones, del cuerpo vital y del cuerpo físico, que son como nubes en el cielo que bloquean temporalmente mi real naturaleza.
La buena noticia es que este proceso tarde o temprano llega. Y si parece no llegar, tampoco importa, porque yo soy el Atman, la naturaleza del ser, siempre. Me dé cuenta ahora o no me dé cuenta ahora. Pero si estoy en un trabajo de autodescubrimiento, es ahora o nunca. Siempre es ahora o nunca. Porque el yo soy es siempre en el presente. Nunca es un yo soy de mañana. Nunca es un yo soy de cuando sepa tal técnica o lea tal libro, o sepa tal idioma o vaya a tal país o visite tal maestro o sabio. Es el engaño. El yo soy siempre es ahora y llama siempre al Atman, al ser, al yo eterno, que en el punto justo de insistencia en esa presenciación, en esa conciencia de yo, emerge resplandeciente como el yo absoluto. Bien, a cualquiera que le interese indagar más en la autoconciencia del samsara, puede escribir en los comentarios y podemos seguir por allí las aclaraciones puntuales del tema. Pero es importante recordar en términos de Advaita y de la metafísica que lo que yo descubra a nivel conceptual y lo que yo reafirme a nivel conceptual, tarde o temprano se transforma en energía y luego en materia. Porque así se creó el universo en la metafísica desde el Om. Se ha contado desde los Vedas, los Upanishads. Por lo tanto, cuando tengo una comprensión profunda de la propia naturaleza, por más que parezca solo conceptual en un comienzo, como es una verdad ancestral que viene de la tradición, termina revelando nuestra propia naturaleza, que está ahí esperando ser descubierta. Gracias.